Tanto desde el Ayuntamiento de Valencia como desde la empresa municipal de transporte siempre hemos estado trabajando en los conceptos de movilidad. Cuando hablamos de movilidad siempre estamos hablando en términos de eficiencia, de calidad y sobre todo a lo mejor planteamientos de tipo económico. Ahora efectivamente la movilidad ha pasado a ser sostenible y con carácter de responsabilidad. Cuando estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de servicios públicos que estamos ofreciendo que tienen en cuenta la accesibilidad universal de todos nuestros ciudadanos. Estamos hablando, pues, por ejemplo, personas de elevada edad, gente a lo mejor con personas de movilidad reducida. Estamos hablando también de una gestión de carácter medioambiental y estamos hablando de una movilidad en que empieza a existir el concepto de la colaboración por parte del ciudadano. Realmente con todo esto, efectivamente, entre todos lo que proponemos es una mayor involucración de todos los ciudadanos en esta movilidad que no solamente ya es sostenible, sino responsable de todos, de tal manera que nuestra ciudad cada vez sea más atractiva. Nuestra propuesta, efectivamente, con esta movilidad responsable, es que proporcionemos servicios o transportes públicos o movilidad de tal manera que sea atractiva al ciudadano para que deje su coche privado y utilice los servicios públicos que están disponibles. Estamos hablando que a medio plazo sería posible, porque la experiencia ya la tenemos. MT Valencia, por ejemplo, hace 15 años empezó a utilizar pequeños microbuses de 8 metros en la línea 5B, por el interior de la ciudad. De ahí surgió una experiencia muy rica que ahora mismo, por ejemplo, nosotros en lo que es la línea 5, la de Ronda Interior de Valencia, estamos utilizando ya autobuses de 12 metros con carácter híbrido. Está claro que las tecnologías lo que nos pueden permitir es en corto plazo, 4 o 5 años, pues que la densidad de carga de las baterías sea mucho mayor, de tal forma que el híbrido se va a ser sustituido por autobuses, por ejemplo, eléctricos de 12 y de 18 metros. Esto estamos hablando de 4 o 5 años, que tal vez es cierto que todos los años con MT Valencia transportamos 90 millones de viajeros, pero para determinadas líneas ya es viable, por ejemplo, una línea 5, una ronda interior o determinados tramos, determinados corredores en que tenemos múltiples líneas, que ese coche eléctrico apoye en lo que pueden ser horas puntas a lo que es el resto del servicio. Yo lo veo a un medio, corto plazo y es posible. Fundamental. Siempre que tú elaboras un plan de movilidad urbana, lo que tienes que basarte siempre es de dónde vienes. Tienes que adquirir todos los datos de cómo es tu ciudad. Uno de los datos fundamentales es, por ejemplo, las encuestas origen-destino. Y además lo que tenemos que hacer es que esta información sea dinámica, que constantemente la podemos recopilar y analizar. A partir de esta información tú puedes tomar decisiones y puedes corregir duplicidades o ineficiencias y al mismo tiempo ser constantemente retroalimentadas de tal forma que mediante unos indicadores que tengas, mediante el uso de Smart City, mediante el uso de Big Data y todas esas posibilidades de explotación, la ciudad sea viva, dinámica. Los grandes documentos que tenemos o los planes de movilidad urbana tienen que dejar de ser una fotografía de un determinado día, de una determinada temporada, sino que constantemente tenemos que estar encima de esta información que estamos obteniendo para modificar lo que es la movilidad de nuestra ciudad. Yo entiendo que a medio plazo no, ya. O sea, tenemos temas tan curiosos como que cada vez teletrabajamos desde casa, realizamos menos desplazamientos a lo mejor obligados por lo que puede ser estudios o trabajo. Internet ha favorecido mucho estos temas y después lo que nos permite es que esa movilidad que teníamos anteriormente la podemos dedicar a movilidad relacionada con lo que puede ser ocio o de disfrutar de nuestra ciudad. A partir de ahí, ese paradigma lo que conlleva es que estamos utilizando nuevas tecnologías, nuevas flotas con combustibles ecológicos, que ese paradigma o esos cambios, realmente ¿qué es lo que pretendemos todos? Disfrutar de nuestra vida, disfrutar de nuestra ciudad y efectivamente cambiar ese paradigma que teníamos de lo que era el concepto de ciudad enfocada a lo que puede ser el tráfico aplicado hacia el disfrute de nuestra ciudad. Estamos hablando de peatonización, estamos hablando de infraestructuras y esto efectivamente es el paradigma que realmente estamos buscando todos. En este aspecto yo creo que la aportación tanto de los emprendedores como del ciudadano es fundamental. Hay un concepto que es Smart City, que todos conocemos, que ha sido la aplicación de nuevas tecnologías, ha sido una recopilación de todos los servicios públicos, de la información que manejan, de tal manera que era la administración la que proporcionaba
estas posibilidades de acceso o estos servicios al ciudadano para que a partir de ahí él tomase decisiones. Aquí realmente estamos hablando de todo lo contrario. Ya es el emprendedor y el ciudadano, mediante los nuevos conceptos de ciudad colaborativa, quien está indicando a la administración de hey, tal vez podríamos utilizar un car sharing, tal vez podríamos cambiar la logística de última villa, tal vez podemos utilizar la bicicleta y te propongo que tal vez la infraestructura que hemos visto que no está correctamente utilizada sea entre todos correctamente gestionada. ¿Esto cómo se lleva? Mediante el emprendedor que mediante una app consigue gestionar lo que es las bicicletas dentro de la ciudad o en muchas ciudades, conocemos gente como aquí en Valencia que ha llevado esos desarrollos. Estamos hablando de gente que quiere hacer logística de última milla mediante triciclos eléctricos y esto lo que permite es que con la diversidad y la complementariedad de todas las posibilidades que tenemos dentro de la movilidad dentro de la ciudad sea posible precisamente por estos emprendedores y por estos ciudadanos y que consigan precisamente lanzar sus negocios de tal manera que sea una colaboración entre todos, entre que esta movilidad responsable la llevemos todos adelante.